Muchos ministros de hoy predican de la santidad que no viven. Es verdad que Dios ve el corazón, mas se le olvida que el hombre ve lo de afuera. Tenemos que mantener la diferencia. Quiero volver a aquellos tiempos cuando veía a alguien hablar en lenguas y sabía que eras tú que te estabas moviendo. Quiero volver a aquellos tiempos donde pocos osaban tomar parte si estaban mal. Dios bendiga. Quiero volver a aquellos tiempos donde levantabas tus profetas y sacabas lo oculto a la luz, donde el pueblo tenía temor. Por eso decidí volver a ti. Muchos ministros de hoy Gloria, Dios bendiga a todos los que están por ahí. grabaron CD para obtener dinero y fama. Dios bendiga. Se le olvida que esto es para ministrar a las almas. Bueno. Dios me le bendiga a todos los que están por ahí. Hemos recibido, es lo que tú me enseñaste, es mi Cristo. Muchos ministros de hoy predican de la palabra, pero no conocen a Dios de él. Dios bendiga. Vamos a comenzar para que el que vaya a ver este video no se le haga como que muy largo la introducción, pero siempre estamos esperando personas que entren. Si quieren ayudar a que pueda alcanzar más personas, compártalo en su grupo, compártalo en su muro, envíele por WhatsApp a alguien. Estudiemos un ratito la palabra juntos. Mire, yo titulé este video un argumento que con un solo argumento se derriban muchas tendencias que están en la iglesia de hoy. Por ejemplo, hay un video muy viral por ahí que es de los tatuajes, que no es un tema nuevo, que ya viene dando cantazo y creo que ya está infiltrado dentro de lo que se llama, dentro de lo que muchos llaman iglesia. Lo cierto que para ser iglesia se necesita mucho más que un título de iglesia, ¿no? Se necesita un nuevo nacimiento. Ahora, pero la Biblia es clara y yo quiero desglosar Romanos capítulo 2, Romanos 12, 2. Y no solamente eso, sino inclusive argumentos tales como que los músicos, ¿verdad?, que vienen aún dentro de la iglesia pueden, como es su trabajo, pueden seguir tocando música impía, ¿verdad? Me acabo de topar con una historia aquí donde estamos. Un hermano nuestro estaba conversando con otra persona que no era convertida y esa persona dijo: a mí me contratan las iglesias para ir a tocar a los cultos, me pagan tanto y yo voy. Pero el hombre, el miembro de nuestra iglesia le dijo: pero tú eres cristiano. No. E inclusive el hombre practicaba ocultismo, brujería, mas sin embargo lo invitaban a tocar a iglesias cristianas porque es un trabajo. Así está la iglesia de hoy, contratando músicos, aunque son hasta impíos, que practican ocultismo, brujería, tocando en cultos cristianos. A ese nivel estamos, niveles peligrosos. Como dice la Biblia, que estos tiempos serán tiempos de apostasía y de engaño a una magnitud increíble. Inclusive también, como dije ahorita, para beneficio de los que están entrando, inclusive ese famoso argumento que ahora los tatuajes no son malos, ¿verdad?, en los cristianos. Y todo argumento, ¿verdad?, son tantos y tantos las tendencias que hay hoy dentro de la iglesia, que con Romanos capítulo 12, verso 2, es un texto muy claro lo que la Biblia dice, y queremos estudiarlo no solamente en ese punto, sino también para entender qué es el efecto del evangelio, y el efecto de la enseñanza del evangelio, qué pretende, qué Cristo dice cuando dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Mire,
Romanos capítulo 2, verso 2. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí te está hablando. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando al final, en el nombre de Jesucristo. Para Dios no hay nada imposible. Pablo nos está diciendo que para nosotros poder conocer la buena voluntad agradable y perfecta, o sea, dar en el centro de la voluntad de Dios, que es lo que pide Dios, tiene que haber una renovación de vuestro entendimiento. Si no hay renovación del entendimiento, no vamos a comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, tanto en el sentido como de nuestras vidas, como en el sentido propio, qué es lo que Dios quiere de mi vida, qué es lo que yo tengo que hacer, en qué le tengo que obedecer, qué es lo que Dios pide de mi vida. Si no hay una renovación del entendimiento, no vamos a poder entender jamás cuál es la perfecta voluntad. No es la perfecta voluntad agradable y perfecta. Nueva Traducción Viviente dice, hoy es un tema un poquito más bíblico, desglosando y muy interesante. No se pierda este pequeño estudio que voy a dar aquí. Romanos 12:2, Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios los transforme en una persona nueva y cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira, aquí podemos comenzar a desglosar este texto. Y este texto tiene que ver, el capítulo 12 de la epístola de Romanos, tiene que ver cómo nosotros, una de las epístolas más profundas que el apóstol escribe, el Romanos capítulo 2, Romanos. Y el capítulo 12 trata de un capítulo de cómo nosotros respondemos a esa misericordia recibida de parte de Dios, porque hay un sinnúmero de instrucciones en el capítulo 12 de Romanos. Y el tema central de ese capítulo es cómo nosotros respondemos a las misericordias de Dios recibidas. O sea, misericordia inmerecida. No nos merecemos eso, pero Dios nos ha dado misericordia y de su gracia. ¿Cómo nosotros respondemos a esa misericordia y gracia? Mire, es interesante ver cómo es que nosotros podemos conocer la voluntad agradable y perfecta y buena. Tiene que haber una renovación del entendimiento. Recuérdese que lo bueno de Dios no es lo mismo bueno para el hombre, ¿verdad? Porque son dos conceptos muy diferentes. Cuando la Biblia habla que es bueno, es agradable a Él. Pero muchas veces el concepto de bueno tiene que ver muchas veces con lo que nos agrada a nosotros, ¿verdad? Y tienes que tener en cuenta cuál es el bueno de Dios y cuál es el bueno de nosotros. Porque muchas veces lo bueno lo que nosotros consideramos bueno no encaja dentro de lo bueno de Dios, y a veces, como no tenemos una mente renovada, lo bueno de Dios no cabe dentro de nuestros conceptos de algo que es bueno, ¿verdad? Porque nuestro concepto de bueno es algo que nos agrada a nosotros, algo que nos agrada a la carne, algo que satisfaga nuestros deseos y ¿verdad? Nuestro ego. Pero eso no tiene que ver una cosa con otra. Mire, aquí hay dos palabras que Pablo contrasta, y es no conforméis versus la transformación. Esa palabra no os conforméis, y esa palabra se refiere al mundo, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra conforméis es del griego, la palabra Strong 4964. Y indica dar la misma forma o apariencia que, o sea, la Biblia te dice, no tomes la misma apariencia que este siglo. Y cuando habla al siglo, está hablando de toda corriente de pensamiento que se mueve. Pensamiento filosófico, pensamientos humanistas, tendencias, ¿verdad? Que se mueve, que trata de influir a la iglesia. La iglesia tiene como base y fundamento la Biblia. Es la brújula, es la regla de nuestra conducta, no es la tendencia, no son las nuevas ideas, no es lo que la gente piensa, lo que la gente opine, es la palabra del Señor Jesucristo. Ahora Pablo utiliza, no os conforméis a este siglo versus transformaos, mientras que la palabra
conforméis, te está diciendo no tenga la misma figura o apariencia que, y está hablando acerca de este siglo. Pablo dice que nos transformemos, y esa palabra es metamorfo, ¿verdad? Que significa cambiar de forma, pero implica no solamente cambiar de forma, implica un cambio de mente. Eso dice, y ese cambio, esa metamorfosis, ¿verdad? Que es la palabra que es la que conocemos, pero la palabra griega es metamorfo. La palabra Strong 33-39 contrasta mucho con conforméis. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que ver con el interior y el conformarse tiene que ver con el exterior. Fíjese bien. Eso me habla que las corrientes de este siglo te conforman. O sea, lo que hacen es un cambio externo, un cambio de apariencia, un cambio estético. No es un cambio profundo más. Sin embargo, la palabra transformación está hablando de una transformación interna que tiene que ver con la expresión del carácter y la conducta. Es un cambio interno. Y ese verbo tiene que ver que el tiempo presente indica un proceso continuo. Esa transformación, esa renovación es de día en día, ¿verdad? Y va avanzando a medida que vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Jesucristo. Fíjense qué interesante las palabras que el apóstol Pablo utiliza para llevarnos esa idea. Por eso es que en referencia, ¿verdad? Si vamos a hablar, uno de los videos que más reciente he visto acerca de los tatuajes que los cristianos se pueden hacer. Aquí este texto claramente está hablando, no os conforméis, no tome la misma apariencia, no tenga la misma conforme, dice, se contrasta con conformarse exteriormente a las cosas de este mundo en contraste de la transformación internamente por la renovación del pensamiento mediante el poder del Espíritu Santo. Una distinción similar es válida en Filipenses 3:29 cuando dice que el Señor nos va a transformar o cambiar este cuerpo de humillación, ¿verdad? Entonces, fíjese, Pablo está diciendo no tome la misma forma, apariencia de este siglo, de este mundo, sino transfórmate tu conducta. ¿Por qué? Porque si hay una transformación interna en cuanto a la mentalidad, el cambio de la conducta, toda influencia externa que el mundo quiera plasmar en mi vida para que yo tome la misma forma, va a tener una resistencia. ¿Por qué? Porque Juan dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y una de las cosas muy interesantes que hace y que nosotros podemos conocer, que es la sana doctrina tiene un sello distintivo, que es una enseñanza conforme a la piedad. O sea, es una enseñanza que va dirigida al temor de Dios, ¿verdad? Una enseñanza que siempre va a apelar a la manera piadosa de vivir, que evita los excesos, ¿verdad? Una vida piadosa evita los excesos, evita el orgullo, evita la vanidad. Y eso es lo que produce, ese es el tema central de la sana doctrina o de la enseñanza bíblica, que produce una vida piadosa. Una vida piadosa tiene diferentes conceptos y significados, de los cuales podemos mencionar algunos. Una vida piadosa es una vida que es en pos de Dios, una vida temerosa de Dios, una vida que evita los excesos, en caer en orgullo, en vanidad, ¿verdad? En todos esos excesos. Porque la enseñanza de la palabra nos lleva a una vida de humildad y dependencia del Señor total en todas las áreas. Ahora, Pablo nos dice que si nosotros queremos, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, si ustedes quieren conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable del Señor, tiene que haber una renovación de su entendimiento. Porque si no, la influencia del mundo, ustedes van a ser conformados conforme a este siglo. Y estamos viendo una iglesia que está siendo conformada a las corrientes de pensamiento de este siglo. Usted lo vea diariamente, videos, podcasts, que lamentablemente la gente tiene podcast y se creen que una cámara, un micrófono, sin un estudio serio de la palabra, te va a convertir en temas, te va a convertir en expertos de temas, ¿verdad? Que son muchas veces que se requiere un estudio, una profundidad para nosotros poder llevar un mensaje correcto, ¿verdad? No un mensaje errado que lleve a la iglesia a errar la gente tras el pecado,
Entonces, fíjese bien, estamos en Romanos capítulo 12, verso 2. Si nos quiere ayudar a compartir este video para que más personas puedan seguir esta enseñanza, se lo voy a agradecer, porque creo que es muy importante que la iglesia de hoy entienda esto. Ahora, habla de la renovación. Esa palabra renovación tiene que ver con un ajuste de la visión moral, espiritual y del pensamiento de la mente de Dios. Cuando Pablo dice renovaos en el espíritu de vuestra mente, le está diciendo ustedes necesitan un ajuste moral, un ajuste espiritual y un ajuste del pensamiento de la mente de Dios. Ahora, pero ¿cómo viene esa renovación? Esa renovación no puede venir si no hay una enseñanza de la palabra. Lamentablemente, la enseñanza bíblica escasea, ¿verdad? Los cultos es cuando menos la gente asiste. Los conciertos. Tengo un temita por ahí que vamos a hablar de los conciertos, ¿verdad? Pero ese es otro tema. No vamos a dañar el mensaje. Está diciendo, renuévate en una renovación de vuestro entendimiento. Ahora, esa palabra entendimiento, y aquí donde yo quiero desglosar los 6 puntos que a veces no entendemos qué es lo que la Biblia me quiere decir. Dice, ¿qué significa ese entendimiento? Esa palabra entendimiento significa 6 cosas, que es la conciencia reflexiva, ¿verdad? La percepción, la comprensión, los sentimientos, el juicio y la determinación. Son 6 cosas que la Biblia nos manda que hace o que la palabra tiene un efecto sobre la vida o la mente del creyente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la perfecta y agradable voluntad del Señor. Si no hay una renovación del entendimiento, estamos viendo muchas personas predicando fuera de la voluntad de Dios, desviando al pueblo de la voluntad de Dios, porque ni ellos mismos conocen la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque como no hay una renovación de su entendimiento, todo se basa en lógica, raciocinio, filosofías huecas, humanismo, y esa renovación tiene que ver con un ajuste moral, espiritual, de la mente de Dios que ocurre a través de la palabra. ¿Ve? Por eso es importante el discipulado, por eso es importante la enseñanza de la palabra. No importa que la enseñanza de la palabra no sea popular, a la gente no le guste. Hay que seguir enseñando porque aquellos que son verdaderamente discípulos son los que les gusta la palabra. A esa gente son los que les gusta la palabra. Es una señal de discípulo. Una verdadera señal de discípulo es aquel que ama la enseñanza y la instrucción bíblica. Aquellos que no son discípulos, que solamente están por los panes y por los peces, o por tener un nombre de creyente o cristiano, son los que no les gusta ser instruidos. Son los que vienen del mundo con una mente a querer venir a decir cómo es que se bate el cobre dentro de la iglesia. Bueno, en estos días escuché a uno diciendo que, a uno que supuestamente se convirtió, diciendo que él fumaba marihuana, pero que lo hacía en privado. Y que en privado a nadie le tiene que interesar. Fíjese. Y son los que quieren traer ese tipo de enseñanza dentro de la iglesia. Decirnos a nosotros, a la iglesia, cómo es que se le sirve al Señor. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo una invasión de personas que han venido del mundo para tratar de tergiversar las verdades bíblicas. Y lo hacen por medio de la influencia. La influencia es cuando ha alcanzado cierto tipo de reputación, pero en este caso es secular, y que lamentablemente que a la iglesia pesa mucho, lamentablemente, lo que la gente fue en el mundo. O sea, cuando Pablo se convirtió al cristianismo, siendo, ¿verdad?, pertenecía a la sinagoga, eso no tuvo peso en el mundo cristiano. Él tuvo que pasar un proceso de discipulado, 14 años en Arabia. Bernabé lo llamó a Antioquía, a la iglesia de Antioquía, y en el capítulo 13 de Hechos recibe un llamado también. Era una activación, una confirmación de ese llamado que ya Dios le había hecho en su conversión.
Pero qué triste que Satanás está metiendo dentro de la iglesia personas que tienen influencia en el mundo y la iglesia es de igual manera influenciada de la misma manera, ¿verdad? Y todo por la fama, ¿verdad? Todo por la fama. Y muchas veces nosotros, hermanos, es algo tremendo. Lamentablemente la fama que la gente tiene en el mundo, eso es basura. Eso es una fama efímera. Es una fama fabricada. El artistaje, la palabra artista significa una persona que encarna un papel, es un personaje. Entonces ese personaje del mundo, la influencia, porque es reconocido. Entonces Satanás está metiendo falsas conversiones. Ya no está atacando a la iglesia solamente con falsos apóstoles, falsos profetas, falsos ministros. Ahora son falsos conversiones que lo pasan pasan por encima del discipulado. ¿Ve? Y lo meten a predicar, predicando disparate, porque están predicando lo que a ellos les conviene, están predicando lo que ellos entienden, sus propias opiniones, pero no han pasado un discipulado. Por eso es que Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebe cuál es la perfecta y agradable voluntad de vuestro el Señor Jesucristo. Ahora, ese entendimiento, esa renovación, un ajuste moral, un ajuste espiritual de la mente de Dios que viene por la palabra, valga la redundancia, y esa palabra entendimiento tiene seis puntos. Significa la conciencia reflexiva, significa la facultad de percepción, comprensión de los sentimientos, juicio y determinación. 6 cosas. Esa palabra, esa conciencia reflexiva es la capacidad que Dios otorga al humano para evaluar los pensamientos y acciones y decisiones en un espacio interno, moral y espiritual que se entrelazan. ¿Ve? Esa es la conciencia reflexiva. Cuando nosotros somos renovados en el espíritu de vuestra mente, la palabra mente tiene 6 puntos. Una de ellos es la conciencia reflexiva. Y esa renovación significa un ajuste moral, espiritual de la mente de Dios. Entonces esa conciencia se va a alinear a la realidad bíblica, ¿verdad? Porque esa conciencia reflexiva es la capacidad que Dios otorga al humano para evaluar sus pensamientos y acciones, donde se entrelaza la moral y la espiritualidad. La Biblia dice, 2 Corintios 13:5, examinadla a vosotros mismos, si estáis en la fe, y probaos a vosotros mismos. ¿Verdad? Esa conciencia reflexiva es la conciencia que tenemos la capacidad de examinarnos, ¿verdad? De probarnos a nosotros mismos. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, ve si en mí el camino de perversidad, creo Dios un espíritu recto dentro de mí. Esa capacidad por eso es que usted ve personas, los pecados ocultos, la gente sigue pecando y usted está muerto en su conciencia. ¿Por qué? Porque como no hay una renovación de su entendimiento, la gente sigue en esa conciencia muerta. Por eso es que Pablo está diciendo aquí, lo voy a buscar, que está en Efesios, que también habla de la renovación, del entendimiento. Eso está en Efesios. Vamos a ver si lo buscamos por aquí. Está en Efesios. Creo que el Efesios 4:23, si quiero leerlo en su contexto. Efesios 4:23. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una renovación de vuestro entendimiento? Me dio la otra versión. Esa versión no quiero leerla. Efesios 4:23-32. Dios bendiga a los que les gusta la palabra. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo mismo que está diciendo en Romanos capítulo 12, verso 2. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de verdad, por lo cual desecha la mentira, habla verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino que trabaja haciéndolo con su mano lo que es bueno, para que tenga compartir con los que padecen necesidad.
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo con el que fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes ser benigno con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Usted me podrá decir, bueno, pastor, es que la iglesia, es que muchas veces, amén, como en la viña del Señor, hay de todo, eso está lleno, porque yo conozco gente con amargura y está dentro de la iglesia, con ira, con enojo, con mentira. ¿Por qué? Porque como hay una falta de renovación del entendimiento, ¿ve? No hay una renovación de esa conciencia reflectiva por la palabra. Esas personas, por eso es que Pablo está hablando a los corintios, le dijo, no puedo hablarle como espirituales, sino como a carnales y como a niños. Y cuando usted estudia ese contexto, es que cuando la persona está en niño espiritual, no hay ningún tipo de diferencia entre el carnal. ¿Por qué? Porque en ese mismo momento se supone que el pastor que está llamado a apacentar la oveja comienza un proceso de discipulado con esa vida. Usted sabe que usted quiere saber si usted llega a una iglesia buena. La iglesia buena no te sueltan el micrófono de la noche a la mañana. Usted sabe si usted está en una iglesia buena es la que no te atrae porque usted tiene talento y te jala para allá para ponerte a tocar batería, tocar guitarra, ponerte a predicar. El pastor bueno no ofrece ministerio, no ofrece cargo, ofrece algo que es mejor que eso. La salvación y el discipulado y el cuidado y el apacentar. ¿Ve? Ahí es cuando usted llega a una iglesia buena. La gente se cree que la iglesia buena es la que suelta la barquilla, la que le suelta parte a todo el mundo. No, eso es un club social. ¿Ve? Entonces, escuche bien. Por eso es que tenemos esta influencia de personas que no han sido todavía renovados en el espíritu de su mente. ¿Ve? Siguen todavía con la conciencia reflectiva. Y recapítulo para aquellos que están entrando. Estamos discutiendo Romanos capítulo 12, verso 2. Creo que es un argumento que derriba cualquier enseñanza que va en contra de la palabra. Llámese como se llámese. Llámese los tatuajes, llámese cantar en cosas impías, llámese toda esa mezcla que hay del mundo con la iglesia. Este versículo derriba todo argumento. Cuando la Biblia habla de la renovación del entendimiento, hay 6 cosas que habla del entendimiento. Número 1, conciencia reflectiva, la que estamos hablando ahora, la percepción, la comprensión, el sentimiento, el juicio y la determinación. Eso sucede, todo eso va a ser alineado conforme a la palabra, conforme al espíritu. ¿Ve? Pero si eso está inexistente en la vida de la iglesia, va a ocurrir lo que está ocurriendo ahora, una mezcla del mundo con Dios, ¿verdad? Aquí no se sabe qué hora es. El impío puede tocar dentro de la iglesia, como el que está dentro de la iglesia puede tocar canciones impías. Aquí usted se puede tatuar, aquí usted puede beber ron y cerveza, ¿verdad? Según las enseñanzas de hoy. ¿Por qué? Porque hermano, este tema, cuando nosotros comenzamos a analizar y profundizar, cuando entendemos que Efesios capítulo 4, los ministerios dados a la iglesia, es para qué. Para llevar a la iglesia a la unidad de la fe, a un varón perfecto, para que ya a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, que por estratagemas la gente emplean el engaño para engañar. ¿Ve? Ahora, si yo como pastor no hago un buen trabajo y la gente se convierte, tenga aquí la barquilla, fulano de tal, porque usted es famoso en el mundo y usted va a tener una influencia terrible. Ahí le soltamos la vaquilla sin el tipo siquiera conocer la Biblia. Por eso es que un buen pastor te va a discipular. ¿Ve? Un buen ministro te va a discipular. Un buen ministro no te va a traer ofreciéndote ofertas de ministerio, ofertas de trabajar. Vente para aquí que no, eso no es de Dios. ¿Ve? Ahora, esa renovación tiene que ver primero con la conciencia, que ya lo discutimos. Cuando está esa conciencia reflectiva, hay humildad, apertura e intención.
Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce en mí, y pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si en mí camino de perversidad, y guíame por el camino recto. Eso está inexistente en la vida de la iglesia de hoy. Hay una resistencia a la palabra. Todo se toma personal. Ahí está el legalista ese. Ahí está el rajatabla ese enseñando la Biblia que no sabe. No. Lo que nosotros hacemos, lo que pasa es que como tu entendimiento está entenebrecido, tú no has sido renovado, no puedes percibir mi intención, no puedes discernir, no tienes capacidad de juicio y todo te lo tomas como una ofensa, ¿ves? Porque tu entendimiento todavía no ha sido renovado. Pero cuando hay entendimiento, que primero es la capacidad de la reflexión, tenemos humildad, apertura e intención de agradar al Señor. Cuando usted ve nota resistencia, es que no hay mente renovada. Ahora, otro punto que abarca cuando Pablo dice que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente, la otra es el punto número 2, es la facultad de percepción. Esa percepción es simplemente ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. Es ver la realidad desde la perspectiva bíblica, espiritual. La percepción, cuando somos renovados en el espíritu de vuestra mente, vuestra percepción ve mucho más allá de lo que está en nuestra simple vista. Es capaz de percibir, de entender las cosas del espíritu, las cosas de Dios, también las cosas de Dios y las cosas del diablo también. O sea, se despierta esa percepción. En el contexto bíblico implica captar verdades bíblicas reveladas, discernir su voluntad en medio de las circunstancias de la vida. Esta capacidad nos permite comprender las dimensiones espirituales de nuestra existencia y responsabilidades con fe y con obediencia. Eso es percepción. Percepción. Una percepción espiritual es mucho más allá de lo físico. Puede entender la dimensión o el ámbito espiritual. Pero eso pasa cuando somos renovados en el espíritu de vuestra mente. Esta percepción tiene que ver con el discernimiento de espíritu. Discernimiento espiritual, mejor dicho, que es la capacidad de distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Cuando vemos la cantidad de engañadores que están arropando la iglesia y están logrando su cometido, es que hay personas que no han sido renovadas en el espíritu de su mente. Inclusive soy de los que creo que si eso, porque recuérdese que el evangelio es diario. O sea, usted si camina 1 milla, 2 millas, 3 millas, dejó hace meses de caminar, va a caminar el primer día, va a caminar mucho, no lo va a lograr porque ya perdió. Eso pasa con el ejercicio espiritual. Si nosotros hemos logrado en algún momento de nuestra historia una renovación de vuestro entendimiento, si nosotros dejamos las prácticas espirituales de escuchar la enseñanza, de escudriñar las escrituras, de asistir a la iglesia, puede haber un retroceso. Entonces ahí es donde se vienen las fortalezas mentales que Pablo hablaba, de esas áreas de pensamientos cautivas que la gente tiene. Y aquí usted lo ve a diario. Áreas de pensamientos cautivas que la gente no le permiten al Espíritu Santo ser renovado en el espíritu de su mente. Es más, y la mayoría de los maestros que salen por ahí tienen fortalezas en la mente. No estoy generalizando, hay muchos buenos, pero usted ve los maestros hablándonos con unas cosas por aquí que usted se queda bruto. ¿Por qué? Porque hay gente que tienen, en vez de ser renovado en el espíritu de su mente, lo que tienen fortalezas mentales. Estamos hablando de la renovación de vuestro entendimiento de acuerdo a Romanos capítulo 12, verso 2. Y estamos hablando que la mente tiene 6 puntos. Número 1 es la capacidad o la conciencia reflectiva. El segundo punto en el cual estamos es la percepción. Cuando hay una renovación de su entendimiento, su percepción, que significa ver mucho más allá de que sus ojos visibles puedan ver, es la capacidad de percibir y entender lo de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Hay una bendición, el entendimiento de la voluntad divina. Por eso la Biblia dice, si alguna cosa pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. La oración, para que tenga efecto, tiene que dar en el centro de la voluntad de Dios. Una persona me dijo, bueno, ¿y cómo yo conozco la voluntad de Dios? Bueno, aquí estamos dando la gracia por la renovación del entendimiento, para que compruebe cuál es la agradable y perfecta voluntad del Señor Jesucristo. ¿Ve? Esa es la perfecta voluntad, es por medio de la renovación del entendimiento. También esa percepción indica promesa de Dios, ¿verdad?
promesas de Dios, su percepción. La percepción fue la capacidad de que tuvieran los espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra. Aquella gente habían conocido que, wow, sí, hay uvas tremendas, mira, wow, pero aquí están los hijos de Anac. Eso cuando la percepción espiritual no te hace ver al diablo más grande que a Dios, te hace ver más grande a Dios que al diablo. ¿Ve? Cuando somos renovados en el espíritu de vuestra mente, y esa palabra mente significa capacidad reflectiva, percepción, significa determinación, juicio, sentimiento. Pero ahí vamos desglosándolo poco a poco. Y cuando está esa renovación del entendimiento, sucede que nosotros podemos verla mucho más allá de lo físico, de lo natural. En 2 de Reyes capítulo 6, verso 15 al 17, vemos un ejemplo poderoso de Elías y el criado. Los sirios estaban rodeando la ciudad. Elías estaba tranquilo, pero el criado estaba nervioso. Él oró para que sus ojos fueran abiertos y habían gente de a carro y de a caballo, de fuego alrededor de Elías. Por eso Elías estaba tranquilo. Es la capacidad, es cuando hay una renovación de vuestro entendimiento, aún en medio del problema, nosotros vamos a estar tranquilos porque vemos más allá de la situación física, de lo que está pasando en el momento. Usted sabe y conoce las promesas de Dios, que Dios acampa alrededor de los que temen y los defiende. Satanás trata de invadir nuestra mente con mentiras, mira, el diablo es experto bombardeando las mentes. Tú no sirves, tú no vales, nadie te quiere, estás solo, estás fracasado, no te puedes levantar. Un montón de cosas, quítate la vida, y está continuamente bombardeando tu mente con ese tipo de pensamiento. Pero cuando hay un cambio de percepción, podemos enfocarnos en las verdaderas promesas de Dios, y nunca aquel que ha sido renovado en el espíritu de su mente verá al diablo más grande que Dios, porque esa persona conoce. Aleluya, sí, Eliseo, gloria al nombre de Jesucristo. Esa persona conoce, gloria al nombre de Jesucristo. Esa persona conoce la voluntad del Señor. Esa persona conoce las promesas de Dios. Entonces, escuche bien, la percepción física es limitada. El siervo solo veía el peligro inmediato sin entender lo que Dios había provisto, una protección divina. La percepción espiritual revela las verdades completas, no a medias. La oración abre los ojos espirituales. Por eso es que nosotros tenemos que ser renovados en el espíritu de vuestra mente. No es solamente venir a Cristo, confesar a Cristo. Se necesita un discipulado. Necesitamos ser instruidos en la palabra. Porque el enemigo, ese vacío que ha dejado la iglesia de la enseñanza bíblica, el enemigo ha invadido ese territorio para enseñar falsedades, mentiras y mantener a la gente en cautiverio sin la poderosa libertad que Cristo ofrece. Ahora, el tercer punto es la comprensión. La comprensión es la habilidad de discernir, captar el significado profundo de las cosas, en particular las verdades espirituales, y aplicarlo a nuestra vida. Cuando hay una mente renovada, nosotros vamos a poder comprender los procesos de Dios. Quizá en el momento no comprendemos, pero cuando miramos para atrás captamos el significado de que por qué usted pasó por ahí. Y siempre lo digo en mi life y siempre lo digo por ahí. Nunca pase un proceso con mentalidad de víctima. El victimizarse no te ayuda a crecer. ¿Ve? Tenemos que pasar con responsabilidad. ¿Y cómo yo paso con responsabilidad? Siempre entendiendo que Dios quiere enseñarme en este proceso incomprensible, que Dios tiene que quitar de mi vida, que Dios tiene que arrancar de mi corazón, que todavía no le agrada a Dios, para yo poder crecer. ¿Ve? Y esa capacidad de comprensión es cuando somos también renovados en el espíritu de vuestra mente. El Proverbio capítulo 4, 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, sobre toda posesión adquiere inteligencia. La comprensión es la habilidad de discernir, captar el significado profundo de las cosas particulares de vidas espirituales, ¿verdad? Que es mucho más que acumular conocimiento, ¿verdad? Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es sabiduría. Yo le puedo decir, bueno, yo conozco
la Biblia, por ahí, la he leído. Pero hay momentos donde yo digo, wow, yo conozco esta verdad bíblica, la predico y a veces que es difícil se me hace implementarla. ¿Por qué? Porque no es que se me hace difícil en el sentido, es cuando estoy en la prueba. Por eso que la prueba dice que la prueba entontece al sabio, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. ¿Ve? Gloria a Dios. Vamos rapidito. Cuarta cosa que produce la renovación de vuestro entendimiento. Las emociones. Emociones guiadas por la verdad. Los sentimientos y emociones son parte intrínseca de la creación de Dios en nosotros. A lo largo de la Biblia vemos el sentimiento, aún en el mismo Cristo Jesucristo, aún en el mismo Cristo, pero esos sentimientos tienen que ser controlados y tienen que ser educados por la Biblia. Aunque enfrentó sentimientos controlados, aunque enfrentó burla y oposición, hablando de Nehemías, no permitió que sus emociones lo dominaran. Por eso la Biblia dice, hermano, que engañoso y perverso corazón, ¿quién lo conocerá? Los sentimientos van a estar ahí, usted siempre va a llorar, se va a sentir mal. Ahora usted no toma decisiones basadas en sus sentimientos y emociones, sino que esos sentimientos los lleva a la obediencia en Cristo Jesús. Los sentimientos te dicen corre, abandona, sal, busca una solución inmediata, busca soluciones rápidas, fuera de la voluntad de Dios. Esos son los sentimientos, hablándote. Y esos sentimientos no los podemos negar que los tenemos dentro de nosotros. Pero esos sentimientos tienen que ser educados a la luz de la palabra. La Biblia dice, Filipenses 4:7, la paz que guarda el corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a estar orando por eso al final. Jennifer y otra persona que me pidió oración porque está en el hospital. Guarda vuestros corazones, guarda vuestros pensamientos que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa palabra filipense tiene que ver con la oración. La oración, la palabra, renueva nuestro entendimiento y controla nuestras emociones. La brújula no puede ser guiada por nuestras emociones porque vamos a fracasar. Es la voluntad del Señor. Por eso es que esas emociones, cuando somos renovados en el espíritu de vuestra mente, son sometidas a la voluntad de Dios. Las emociones reflejan nuestro estado interior. Las emociones pueden ser engañosas. Las emociones deben ser gobernadas por la verdad de la palabra. Eso es muy importante. Punto número 5 de la renovación de vuestro entendimiento. Y estamos en los 6 puntos que tienen que ver con el entendimiento. Juicio significa la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Es una capacidad de juicio que Dios nos da, de saber conocer, pero es a la luz de la palabra. ¿Ve? Tenemos que tener un corazón entendido para juzgar. Dice la palabra en Primera Reyes capítulo 3 verso 19, hablando acerca de la historia de Salomón. Dad pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Por eso que Salomón pidió sabiduría al Señor, porque el juicio sabio proviene de Dios. El discernimiento entre lo bueno y lo malo proviene de Dios, ¿verdad? Y el que reconocer la magnitud tan grande nos lleva a la dependencia del Señor. Por eso es que hoy en día tenemos que aprender a ser renovados en el espíritu de vuestra mente por la palabra. Y punto número 6, la determinación. Cuando hay una mente renovada, hay determinación. ¿Determinación por qué? Porque te va a guiar a la voluntad de Dios, por más difícil que parezca. La determinación es la capacidad de tomar decisiones firmes y mantener fiel a ellas, especialmente cuando esas decisiones están alineadas con la voluntad de Dios. Esta facultad no solo implica un acto de momentáneo de decisión, sino una perseverancia constante, incluso en desafíos y oposiciones. Eso es lo que produce una mente renovada. El último punto produce determinación, firmeza en decisiones piadosas, resistencia a la oposición, confianza en la dirección divina. Ese mensaje solamente se encuentra
Y aquí yo tengo mucho más porque esto fue un mensaje que yo prediqué hace 2 domingos atrás en la iglesia. Y usted ve lo maravilloso de la Biblia, lo maravilloso de escudriñar las escrituras, lo maravilloso de profundizar en esas sagradas escrituras que usted saca y saca de un texto bíblico. Puede sacar y sacar y sacar enseñanza y sacar lo que Dios quiere decirnos y sacar y entender. Hermano, y eso cuando no solamente es un conocimiento que se queda a nuestro intelecto, sino que baja a nuestro corazón, eso tiene un efecto poderoso. La palabra es poderosa. Y este texto bíblico para mí es tan poderoso. Tan poderoso, tan poderoso. Y yo tengo una experiencia con este texto bíblico. La Biblia es tan poderosa que usted puede predicar un texto bíblico 1000 mensajes y los 1000 le salen diferentes. Me recuerdo cuando era joven, estaba en una nación de Centroamérica. Me estaban coordinando. Dios me dio este mensaje. O sea, exactamente no este, pero sí por Romanos 12:2. Lo que yo no sabía que esa iglesia practicaba G12. Que esa iglesia tenía un grupo, una banda de rock juvenil. Hermano, yo prediqué y prediqué y prediqué. La gente andaba en silencio. El pastor me estaba mirando como que me quería quitar el micrófono. Y qué lindo es predicar la verdad de Cristo. Porque hay que moverse en fe. Yo creo que ese video está por ahí. Yo oré al Señor, le dije, Señor, si tú hablaste, confirma este mensaje. Hermano, comenzó un mover del Espíritu Santo de la parte de atrás hasta la parte del frente. Yo me recuerdo que las sillas eran de plástico, tuvieron que recoger las sillas. Mucha gente fueron libres, mucha gente Dios ministró, confirmando a los líderes de esa iglesia que esa palabra era de él. Aquellos que practicaban rock y que practicaban ese estilo de música, se acercaron a mí y dijeron, pastor, que mucha entendí una verdad. O sea, ellos habían comprendido el mensaje. O sea, lo que te quiero decir es que la palabra, cuando la recibimos con corazón humilde y haya cabida en nuestro corazón, ahí es donde viene la verdadera transformación y la renovación de vuestro entendimiento. Pero dígame qué renovación del entendimiento va a haber cuando la gente viene del mundo y se resisten a la enseñanza. Ellos quieren seguir caminando como el mundo, hablando como el mundo, haciéndolo del mundo. Por eso es que nosotros, y ese es otro tema que voy a hablar, tengo que anotarlo por ahí, porque hay una diferencia entre cristianización y evangelización. Lo que nosotros estamos viendo hoy en día, este fenómeno de artistas y de gente famosa convirtiéndose, pero que no dejan al mundo, pero adoptan un lenguaje cristiano, y a veces ninguno de ellos, a veces hasta ni se congregan. Se llama, lo tenemos gracias a la doctrina del Kingdom Now, del neopentecostalismo. Ese es el fruto. Ese es el fruto que estamos viendo. Ese es el fruto, pero eso será tema para otro video. Porque la evangelización produce nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Que eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es lo que estamos buscando. Pero si andamos buscando miembros, llenar la iglesia y hacer lo otro y aquello, hermano, vamos a tener personas convencidas, pero no convertidas. Y dicho sea de paso, nosotros como pastores y ministros no tenemos la capacidad de cambiar a nadie. Nosotros simplemente predicamos la verdad. Si en ti hay cabida esta palabra, esa palabra va a producir en ti un nuevo nacimiento, una transformación. Y entiéndase, y termino con esto, que cuando la Biblia habla de esa transformación, está hablando de una transformación continua. Por eso la Biblia dice que vemos por espejo oscuramente y somos transformados de gloria en gloria. Cada vez que nos miramos en este espejo viene una transformación más profunda de la gloria de Dios en nosotros. Cada vez que nos miramos en el reflejo de la Biblia,
no momentáneamente, sino nos quedamos mirando fijamente a la ley de Dios, ahí es donde viene esa transformación profunda en nosotros diaria, crecimiento diario, crecimiento. Ahora estamos comenzando un nuevo año. ¿Cómo anda tu vida? ¿Ha crecido? ¿Ha habido una diferencia? ¿Ha habido más profundidad o te ha quedado igual, estancado? ¿Te sientes que no avanza? ¿Ves? ¿Cómo anda tu vida? Es tiempo de profundizar. Cristo viene. Busquemos a Cristo. Como siempre digo, como nunca antes. Vamos a orar por estas personas que me han escrito aquí. Una persona está en el hospital y esta persona tiene suicidio, pensamiento de suicidio y depresión. Y vamos a orar, y todo el que está por ahí se une conmigo porque esto es muy importante. Padre eterno y Dios de misericordia y Dios de bondad, hemos compartido tu palabra. Señor, los que están en vivo y los que van a ver después de este video, te pido que tú puedas enseñarnos tu palabra. Es tu Espíritu Santo que los ilumina. Mira a mis hermanos que piden por necesidad, no importa cuál sea, todavía tú tienes poder para sanar, libertar, hacer milagros, restaurar, salvar. Señor, para ti no hay nada imposible, no limitamos tu poder, creemos en tu gracia y tu misericordia. Mira a mis hermanos que han escrito porque ellos entienden que tú tienes el poder. Yo oro porque creo que tú tienes el poder para hacerlo. Te pido, Padre, no importa la distancia donde se encuentren, que tú puedas haber pronta recuperación y que aquellos que tienen pensamientos adversos tú lo puedes alinear con la palabra, que toda fortaleza mental sea reprendida en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, enviamos tu palabra de liberación en esta hora, que tú puedas levantar y libertar las mentes en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén, amén. Así que Dios me le bendiga. Un abrazo para todos. La gracia de Dios. Amén. Un abrazo a la distancia. Les amamos en amor del Señor. Anhelamos sus oraciones. Por favor, anhelamos sus oraciones. Eso sí que vamos a pedir oración. Anhelamos sus oraciones. Así que Dios me le bendiga. Hacia adelante en Jesucristo. No se rinda, hermano, que esto se está acabando. Así que Dios me le bendiga mucho.